Pepe Ortiz me va a permitir que podamos tutear, sí, porque forma parte un poco del juego. Pepe está trabajando en el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Granada, y su línea de investigación fundamental es el mundo de la inmigración en época altoimperial. Qué población viene de fuera, cómo se integra. Por tanto, pensamos, Manuel y yo como organizadores, que era la persona ideal para poder establecer bajo qué parámetros se produce ese proceso de romanización y cómo afecta al interior de la casa, que era en definitiva de lo que se trataba. A la izquierda tengo a Manuel Abelleira. Bueno, Pepe tampoco es granadino, encima es de Ronda, pero bueno, se lo perdonaremos, esta vez se lo perdonaremos. A mi izquierda está Manuel, que por el acento lo veréis, no es de aquí, es gallego. No habléis mucho tiempo con él porque se os pega el acento rápidamente, a mí me pasa. Y el caso es que Manuel, tengo la mala suerte de que él dijo la tesis doctoral. No puede ser todo perfecto en la vida, y decidimos hacerla precisamente decidió él hacerla sobre las unidades domésticas en el mundo ibérico, en todo el sur de la península. Manuel además tiene una vasta experiencia en el ámbito de la arqueología social, es decir, desde mi punto de vista, es lo que representa bastante bien lo que debería ser un arqueólogo, es decir, una persona muy concienciada de la necesidad de una revolución social, de un cambio social. Para ello ha trabajado mucho en Sudamérica, donde hay una fuerte tradición de esa arqueología verdaderamente revolucionaria, o con intentos o ensayos revolucionarios, tintes de cambio social, porque ya sabéis que evidentemente en Latinoamérica son bastante más vivos que nosotros en ciertos aspectos sociales. Y bueno, pues si acaso podemos empezar simplemente intentando definir qué es una casa. Pepe. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a Andrés por la presentación y a Manu también por contar conmigo para participar hoy. ¿El micrófono? ¿Está encendido? Sí, se oye. Está como lejos. ¿Se le oye a Pepe? Hablar un poco de qué es la casa en época romana, aunque yo no me manejo no es mi especialidad, pero bueno, sí, que podamos ver un poco cuáles son los modelos de casa en el mundo romano. Y luego entrar ya quizá un poco más en materia en si ese modelo se da aquí, no se da, con qué particularidades se da, si son romanos o plenamente romanos los que viven en esa casa o no, y si podemos reconocer eso o no podemos reconocer eso a partir de la arqueología o a partir, en mi caso, de un poco la epigrafía, etc. Yo había traído, conforme lo que hablamos con Andrés, si no el moderador me regañe, algunas imágenes sobre lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la mañana y de toda la tarde, que serán los modelos de casa que se dan en este ámbito romano. El más conocido de ellos, os presento un poco las imágenes y como forma introductoria, si no tú me paras. Que quizás sea el más conocido es el modelo de el modelo de la casa romana por excelencia, la casa en torno a un patio, que reproduce un modelo típicamente mediterráneo que vamos a ver a lo largo de todo el mar Mediterráneo, que articula la casa en diferentes espacios, fundamentalmente en torno a esos dos patios, ¿no? Una parte pública y una parte privada, que están asociadas a las dinámicas de la familia que vive en esta casa. ¿Quiénes viven generalmente en una domo? Que, ya os digo, dentro de, como he dicho antes, la ciudad romana, el espacio doméstico es quizá el que menos atención se le ha prestado, porque es el menos espectacular. Cuando veo una ciudad romana, lo primero que llama la atención es el foro, o en las termas, o son los templos. Pero quien participa en la terma, quien participa en el foro, quien va a esa actividad pública, vive evidentemente en un lugar. Una parte de esa sociedad vive en domos, una parte minoritaria, por eso supone que es la casa de la parte alta de la sociedad, de la élite. Estructurada en torno a dos patios que digo son útiles para la dinámica que lleva esa familia. Luego, si no, podemos entrar a hablar el ritual que se celebraba en uno de esos patios, ¿no? La recepción de los clientes, que tiene un ámbito también sacro, un ámbito relacionado con la fides, ¿no? Con la lealtad y la clientela, que es muy importante. Sería el primer tipo de vivienda. Aquí tenéis alguna distribución interna en torno a un patio donde se disponían todas las salas. Tampoco voy a entrar mucho en esto porque luego lo iremos viendo pormenorizadamente. Y digo que es el modelo que nosotros asociamos generalmente con el mundo romano, ese modelo de la domo. Pero sin embargo hay otro modelo, quizás menos conocido, porque evidentemente aquí es donde vive la gente sin historia, que decíamos antes, que es la ínsula.
¿Qué son las ínsulas? Son grandes bloques donde vive la gente más humilde, más modesta. Generalmente, y si seguimos a Vitruvio, que escribió un tratado de arquitectura, o copió un tratado de arquitectura en el siglo I, decía que eran generalmente edificios de mala construcción, que se incendiaban frecuentemente, porque ahora veremos cómo vivían un poco, y añadía también un elemento, para que veáis que tampoco hemos cambiado tanto desde el siglo I en que él escribió hasta ahora, en el que el incendio de las ínsulas era un motivo frecuente para la especulación con el terreno. Sabemos, por ejemplo, que Craso, uno de los triunviros, le gustaba bastante especular con las casas que se incendiaban en Roma, compraba esos terrenos posteriormente para él obtener un beneficio en ellos. Estas ínsulas, que son edificios, aquí veis algunos de los que se conservan en la ciudad de Ostia, son, ya digo, edificios de varias plantas, en cuya parte baja se disponen las tabernas, generalmente locales donde se hacen negocios, donde se hacen actividades comerciales, y arriba vive la gente más modesta, generalmente una familia que vive en una habitación o en circunstancias bastante menos cómodas que en una domo. Ya os digo, son muy modestas, no tienen prácticamente ninguna de las comodidades de una domo, y aquí eran frecuentes los incendios o las malas condiciones de vida. Aquí veis una de las que se conserva en el centro de Roma, junto al monumento a Víctor Manuel. Esta ínsula, para que os hagáis una idea, está justo de espaldas al Foro de Roma, con lo cual ese modelo de la Roma urbana, de la Roma de mármol, quizá tampoco fuera tan real como, o no en su totalidad, como Augusto nos quiso hacer creer. Y un tercer modelo, que aquí conocéis de sobra, porque lo tenéis aquí muy cerca y la verdad es que me encantó verlo ayer, que es el modelo de villa o de villas, ¿no? Que es la estructura, digamos, que se instala en el campo. Tenéis que pensar también, y ya con esto voy acabando, que cuando se implanta el modelo romano de ciudad, la ciudad no vive de espaldas al campo, la ciudad vive con el campo. Y esa relación con el campo se produce a través de la expansión del modelo de la villa. Generalmente esa villa puede ser de diferentes tamaños, puede ser una villa muy grande, sobre todo a partir de época tardoantigua, cuando algunas de ellas se monumentalizan, se convierten en casas, digamos, señoriales, o generalmente pueden ser villas pequeñas destinadas a la explotación del campo. Aquí tenéis también un modelo de cómo sería una dehesa, o la representación que hay en algunos mosaicos, en algunas pinturas de esa vila. Eso, digamos, así como forma introductoria, serían los tres modelos generales de casa, de vivienda, que podemos encontrar en el mundo romano, donde viviría la gente que habitaba en esa ciudad. Digo, como a forma de introducción para plantear un poco el tema. Bien, yo parece que queda bastante, al menos en principio, bien diseñado y bien dibujado en época romana. Sucede lo mismo en época ibérica, Manuel. Tenemos esa misma capacidad para definir tres modelos, varios modelos, un solo modelo. ¿Cómo se articula una casa en el mundo ibérico? Como lo que explicaba Pepe, la sociedad romana es una sociedad muy diferente a la ibérica. O sea, veíamos diferentes modelos de espacio, diferentes modelos de vivienda, que en realidad están reflejando algo por detrás, que es toda una sociedad completamente diferente, una sociedad con una estructura de clases muy grande, y dentro de esas clases sociales una estratificación también, ¿no? Pues no es lo mismo la persona que en el mundo romano está viviendo precisamente en la ínsula que el dominus que vive en una villa. Y sobre todo que dentro de esos elementos, o sea, si tomamos como elemento la vivienda, debemos ver la vivienda con la gente que vive dentro de esa vivienda. Precisamente de ahí el concepto que muchas veces hemos desarrollado de unidad doméstica, ¿no? Que lo que busca es una especie de combinación. O sea, ¿cómo definimos la unidad doméstica? La unidad doméstica la podemos definir grosso modo como una combinación entre un grupo que mantiene unas relaciones de parentesco y una estructura que se vincula a ella, que es donde se realizan varios procesos de la vida normal de la gente: comer, producir y tener hijos, reproducirse como sociedad, ¿no? Que es una de las partes más importantes y que a veces nunca se tiene en cuenta, ¿no? Si os fijáis, de la vivienda siempre nos paramos a ver otro tema de los aspectos, pero no, otro tipo de aspectos, pero no nos paramos a ver la vivienda como un elemento básico para reproducir esa sociedad. En la vivienda la gente descansa y la gente tiene hijos que permiten que la sociedad vuelva a reproducirse. Evidentemente no estamos ante la misma situación. Vosotros, la mayoría sois de Medinilla y habéis visto el cerro de la Cruz. Aunque es un cerro del siglo II a.C.,
nos puede dar una idea aproximada de cómo se articula la gente en torno a este tipo de construcciones, a este tipo de oppidum. Y es una cuestión bastante, o sea, un espacio bastante diverso al que nos presentaba Pepe, ¿no? Mucho más singularizado. También hay que decir una cosa: nosotros, a diferencia de lo que tiene Pepe, tenemos una dificultad, y precisamente la virtud del Cerro de las Cabezas se contrapone a esta dificultad, que es que no tenemos grandes excavaciones en extensión que nos permitan llegar a conclusiones más amplias, ¿no? Realmente las unidades domésticas excavadas en el mundo ibérico son muy pocas, lo cual pues, nos limita un poco la tipología. Pero podemos ver, y va un poco relacionado con lo que decías antes, Andrés, que aquí tenéis un ejemplo de casa, no es de aquí, es de la Bastilla de les Alcuses, que nos puede referenciar a un modelo a un modelo mediterráneo de casa, un modelo que ya lo encontramos de una forma similar en el mundo egipcio, ¿no? Estas son pequeñas maquetas, y si os fijáis, la primera de ellas, ¿no?, aunque no se ve, que tiene una escalerita que sube a la segunda planta, nos puede referenciar un poco el tipo de vivienda que vamos a encontrar en este periodo histórico. Son viviendas simples, poco compartimentadas. La compartimentación interna va a cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a pasar de elementos más simples a unos mucho más complejos, que también vamos a tener que ver en relación a todo lo que explicaba Pepe. Es que no estamos en un contexto aislado. Nosotros tenemos grandes sociedades con un potente comercio que están permeando la península ibérica y el mundo ibérico, ¿no? Lo sabemos por las evidencias que nos encontramos dentro de estos yacimientos, ¿no? Cerámica púnica, cerámica griega, que nos permiten entender que también la casa va a estar permeada de esos tipos de elementos, ¿no? Y se va a transformar en función un poco también de las influencias. Por lo tanto, tenemos casas simples y otras casas que puede que den lugar a bastante debate. Más, voy a ir un poco para adelante, ahora que no tengo ni lo que yo quería. Espera. Bueno, pues no está. Aquí. Lo que pasa es que no se ve nada, os lo tenéis que imaginar. Y otras casas bastante más complejas, articuladas en torno a unos patios centrales, que nos remiten al modelo del que hablaba Pepe de casa antes, ¿no? A un modelo con un patio central, y la idea que subyace a esto, que es ¿para qué sirve ese patio central? ¿Qué funcionalidad tiene? Que ahora, si queréis, lo podemos discutir. Con lo cual, en resumidas cuentas, no podemos hablar lo mismo del tipo de casa ibérica que el tipo de casa romana. Si me permitís coger un poco los dos elementos descriptivos que habéis utilizado, hay un modelo que es prácticamente igual en cuanto a concepto en ambos ámbitos, que es el modelo del patio. ¿Por qué hay tanta necesidad de patio en esos ámbitos, Pepe? ¿Los patios en el mundo romano se articulan siempre de la misma manera? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se articulan? ¿Cómo se orientan? ¿Y qué se hace en el patio? Evidentemente, el patio responde a una necesidad arquitectónica y una necesidad social, digamos. El patio permite que en la casa entre la luz, se recoja el agua. Esos son elementos esenciales. En un mundo que vive con la luz solar y que vive del agua de la naturaleza, esos son dos elementos fundamentales. Pero también en el patio se desarrollan, sobre todo si nos vamos a la domus, a la casa señorial, de esa parte de la sociedad en la que nosotros tenemos una mayor documentación sobre cómo viven y qué conocimiento, vemos que se desarrollan toda una serie de actividades que tienen que ver con la vida diaria de esa familia, y están fundamentalmente vinculadas al pater familiae. Dentro del modelo de sociedad romana, la figura preeminente de una sociedad evidentemente controlada por el hombre es el pater familiae, que dentro de la familia tiene un poder absoluto. Pensad que él tiene incluso derecho de vida o muerte sobre los componentes de su familia, que cuando nace un hijo, el hijo se le tiene que presentar para que él lo acepte o no. Entonces, relacionados con ese poder y con la clientela vinculada a ese pater familia, se desarrollan en ese patio alguna serie de rituales sociales, como por ejemplo, sobre todo en las grandes casas, ya digo, la recepción matutina de los clientes. En la parte pública de la casa, cuando la casa romana se va complejizando, a la parte privada, estructurada en torno a un patio, se le añade un segundo patio que funciona, digamos, como parte pública. Por ejemplo, ese patio se produce por la mañana, conforme amanece, la recepción de los clientes, la salutatio matutina.
Es decir, el patrón abre su casa y todos aquellos que tienen algún lazo de dependencia. Y luego el patrón desfilaba al foro acompañado de todos sus clientes para pasar la jornada, ¿no? Ese es un ritual que tenía lugar en esa parte pública de la casa, entre otros muchos. Sí. ¿Puedes ir hacia atrás, por favor? ¿Esta? No, mejor una domus. ¿Esta? Bien, como podéis observar, ¿O esta? esta va bien, está fenomenal. Una de las funciones principales es la que ha hecho Manuel, es decir, realmente no hay luz eléctrica, hay luz de aceites, pero no es suficiente. Entonces, fijaros simplemente en la distribución que tiene esta domus. Tenemos un patio que es el que ofrece luz hacia el interior. Las ventanas, los accesos, eso pasa mucho en época romana y particularmente en época árabe, en época islámica. Los accesos externos, los vanos, las ventanas son extraordinariamente pequeñas, es decir, hay una intimidad muy guardada hacia el interior. Entonces, fijaros cómo solamente hay una línea de habitaciones en torno al patio. No hay dos líneas de habitaciones, no hay dos profundidades de habitaciones. Todas las habitaciones tienen acceso directo al patio. No hay ninguna habitación que no tenga acceso directo al patio. Precisamente por eso, por lo que comentaba Puri, necesitamos luz. Y esa es la principal función. Y el clima que genera el propio patio interno. Claro. En la sociedad mediterránea, donde en el verano hace un calor tremendo, ¿no? Eso también juega un papel. Mientras que en el norte, pues evidentemente, cuanto más tapadicos mejor, porque hace frío todo el año, en verano también. Por tanto, es lógico que la casa sea un espacio grande, enorme. Pero yo quisiera que nos centráramos en las unidades familiares que más se asemejen a lo que es una unidad familiar entendida como nosotros la vemos. Aunque sea extendida, pero no tanto como en época romana, porque evidentemente en época romana hay una complejidad enorme. También en época ibérica hay casas de patio que normalmente van a formar parte de eso que solemos llamar palacio. Exactamente. Y que a lo mejor no deberíamos... O sea, ¿qué conceptualizamos como palacio? Porque la idea oriental de palacio muchas veces no tiene nada que ver con esto, o por lo menos con lo que se ha planteado, ¿no? Con ese modelo de patio. Habría que ver en el registro arqueológico si eso se puede, ¿cómo es la palabra?, contrastar con los modelos orientales que tenemos del mundo micénico o del propio mundo egipcio, ¿no? Como un elemento de apropiación y de redistribución del excedente agrario, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, vamos, desde mi conocimiento, eso se podría vincular a los palacios. En todo caso, sí que parece que queda claro que cuando hablamos de un patio estamos hablando de personas que están viviendo en esa situación en las altas capas sociales, una aristocracia, con el formato social que sea, el que le corresponde al mundo ibérico, al mundo romano, pero es una aristocracia. ¿Vamos a descender a la gente que no es aristócrata, a la gente que está viviendo el día a día? Hay otros elementos, por ejemplo, en el mundo ibérico que prácticamente no conocemos, o que no hemos hecho el esfuerzo tampoco muchas veces por conocer, que es el mundo rural. Hace poco vi una tesis doctoral que habla un poco sobre esto, ¿no? Y el modelo de casa, que se ha documentado muchas veces en algunos espacios rurales, se asemeja más a una cabaña que a lo que es una estructura clásica de un oppidum ibérico, ¿no? Ruiz Zapatero creo que lo vincula al tipo de trabajo que se hace en ese momento, es decir, por el tipo de agricultura que hay en ese espacio, no es tan necesario una vivienda con una estructura más física, digamos, o sea, más, ¿cómo se dice? Más sólida, y por lo tanto recurres a otro tipo de modelo, ¿no? Pero a nivel general, lo que sí podemos decir, yo creo que con propiedad, es que las casas son cuadradas, que aunque parezca que no, pues ya es una conclusión general, ¿no? A diferencia de los gallegos. En época ibérica, a diferencia de los gallegos, que los he tenido que traer aquí, que son más bien redondas, ¿no? Aunque sí se ve un proceso de... aquí a la izquierda tenéis un grandísimo oppidum. Luego ya veréis por qué pongo lo de si el tamaño importa o no importa. Esto se puede debatir en muchos contextos, pero en la de la izquierda sí veis que se comienzan a percibir plantas cuadrangulares y una ordenación por barrios, ¿no? Y eso también nos puede meter un poco en el debate sobre la idea de ciudad, si podemos considerar estos elementos como ciudades o no los podemos considerar por ciudades, y qué criterios se han utilizado, ¿no?
Sí. No obstante eso, aunque pasaremos un poco por encima, teniendo en cuenta que tenemos un tema relacionado directamente con el urbanismo, quizás no deberíamos meternos en demasía. Pero, insisto, vamos a ver, también es verdad que hay que tener en cuenta, quisiera llamaros la atención sobre un aspecto que es importante, que nos resulta muy difícil de comunicar a los historiadores en general, y es que estamos hablando de mundo ibérico y romano como si fueran dos cosas completamente distintas y a su vez homogéneas internamente. Antes decía que el mundo ibérico, prácticamente lo que nosotros llamamos mundo ibérico, empieza en el siglo VII y más o menos terminaría entre el siglo II, primero antes de Cristo, depende de los criterios que se utilicen, o no. Y después, por otra parte, entonces hablamos del mundo romano y de repente pensamos que el mundo romano es homogéneo desde época republicana, del siglo II, primero antes de Cristo, hasta el siglo IV o V después de Cristo. Y no es así. O sea, estas sociedades, nosotros nos vemos obligados a utilizar generalidades para poder intercomunicar, pero tenéis que pensar que no es lo mismo lo que sucede en época ibérica en el siglo VII que lo que pasa en el siglo II. No es la misma sociedad ibérica del siglo VI antes de Cristo que la del siglo II. Y no es lo mismo la sociedad romana del siglo II antes de Cristo que una sociedad romana en el siglo IV o V después de Cristo, evidentemente. Y eso se vincula al desconocimiento que tenemos a la falta de excavaciones sistemáticas, por lo menos en el sudeste de la península ibérica. Sí. Es decir, nosotros no podemos dar un discurso acabado sobre nuestro planteamiento, sobre unidades domésticas, cuando, apenas se está estudiando en este momento, y cuando además las excavaciones en extensión en el sudeste de la península ibérica son muy escasas. Si no podemos... es cierto que, digamos, la casa romana tiene la parte privada pública, sería el primer patio donde se produce esa cuestión, y la parte privada en torno al segundo patio, donde la vida es mucho más íntima. Es cierto, si tú entras a la casa de un gran señor, el prestigio de formar parte de esa clientela y que te invite, porque luego gran parte de la vida social romana se desarrolla fuera de la casa, que es lo que yo veo clave en la ciudad romana. Una vez que se hacen esos rituales o se produce esa primera recepción, el resto de la actividad cotidiana de esas familias de la élite se desarrolla en el foro, se desarrolla en la plaza pública, que es el nervio de la vida ciudadana romana. Pesa, por ejemplo, lo comentábamos ayer, por ejemplo, los rituales de paso entre la niñez y la adultez, que en el mundo ibérico tienen un componente más privado, más familiar, en el mundo romano tiene un componente más público, pues simbolizan la inscripción de un nuevo ciudadano en el cuerpo cívico. Entonces, quizás sí sea la privacidad sea un elemento también de prestigio, el poder entrar a la casa de un gran señor, porque formas parte también de su lazo de clientela, que eso a su vez también te sitúa en una posición social mejor que quien no forma parte de eso por el beneficio que a ti te procura. Yo lo veo así. Quizá es una pregunta, creo, de difícil respuesta, por cuanto nuestra mentalidad social o familiar es muy distinta a la que ellos podían tener, y no sé siquiera si podemos llegar a aprender o queremos llegar a ver cómo pensaban los romanos, pero no sé si eso podemos ponernos realmente en su lugar. De hecho, la forma de mostrar la riqueza de la aristocracia ibérica es en las necrópolis, ¿no? Que es donde encontramos todos los objetos. Es decir, sabemos que a nivel estructural estas sociedades, a lo mejor precisamente por la estructura jerárquica que presentan a nivel político, pues a la jerarquía del mundo ibérico no le interesa mostrar su poder político, o en términos generales no le interesa a través de la estructuración. Vemos algunos ejemplos, pero yo creo que no son representativos de la situación, por lo menos a nivel general, a nivel de todo el proceso histórico. Mientras el prestigio social tiende a mostrarse en el mundo funerario, y quizás a nivel de la sociedad de a pie, digamos, del mundo ibérico, pues lo muestran a través de sus herramientas o de sus objetos de trabajo dentro de la casa, pero presentándolo siempre, porque al final son los espacios de trabajo los que están en la parte de fuera, fundamentalmente, lo que hemos visto el otro día. En realidad parece que hay una reflexión real entre lo que hay dentro de la casa y lo que es la sociedad. Cada sociedad obviamente se explicita a través de la casa. ¿Tan importante es una casa? ¿Qué importancia tiene una casa? Y ya lo digo como investigadores, para que le dediquemos el tiempo necesario a reflexionar
sobre su propia estructura, sobre su hogar, y qué nos está reflejando la casa. Tú piensas que en el mundo ibérico el 90% de las actividades se van a dar casi dentro del hogar. O sea, si el 90% de los procesos nosotros, cuando como arqueólogos encontramos una evidencia material, un fragmento de cerámica, no pensamos en la cerámica porque sea bonita o sea fea, pensamos por la información que nos aporta como elemento. Lo mismo digo la cerámica, el metal, un instrumento de trabajo. No pensamos en, no sé cómo se dice, iba a decir un instrumento de trabajo pero me sale en gallego, que se llama las gallas, el tridente. El tridente, sí. O sea, no piensas en esa herramienta, piensas en el uso que se da a esa herramienta y los procesos de trabajo que hay detrás de todo eso, que es lo que te lleva a pensar sobre la complejidad social de todo eso. Bueno, la mayoría de las actividades en el mundo ibérico se concentran en el espacio doméstico, no todas, pero una parte importante. Por lo tanto, necesitamos estudiar ese espacio, cómo se articula ese espacio, para poder sacar conclusiones sobre la forma de pensar y el nivel científico, si queremos utilizarlo con la terminología de hoy, hay que llegar a esas sociedades, ¿no? Porque para tú hacer un adobe con una determinada medida, pues eso implica que tú tienes una serie de sistemas de medidas. Luego también tiene sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cuestiones. Por ejemplo, me acuerdo en Egipto, que nos hemos tenido que enfrentar ahí a miles de adobes, que se han hecho, por ejemplo, tipologías, ¿no?, de adobes a las que se adscribía por sellos reales un periodo, ¿no? Entonces, tú cuando tengo el adobe de 40, coño, tengo aquí Akenatón, no sé qué, pero al final, o sea, no se correspondía con la realidad, porque te das cuenta de que, y en una sociedad estatal como la egipcia, que tú puedes pensar, hay un sistema normalizado de medidas y pesos a nivel estatal, pues no lo hay, o por lo menos a nivel constructivo no lo hay. Los adobes de Akenatón en Amarna son completamente diferentes a los del templo de Tutmosis III en Luxor, con lo cual esto nos puede servir un poco para ver las potencialidades y también las limitaciones que a la vez presentan esos casos, pero sin duda, o sea, estamos hablando de una sociedad que tiene un conocimiento técnico bastante potente. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque ya prácticamente vamos a ir cerrando. ¿Qué tipo de sociedad refleja y cómo podemos verlo? Pepe. Evidentemente la casa refleja un modelo que no es único en el caso, ni por supuesto romano, ni por supuesto hispano, sino que es un modelo que se reproduce en distintos puntos del Mediterráneo, que es esa estructura en torno al patio. ¿Qué reproduce o qué elementos podemos ver en la casa? El ambiente donde se representa también la estructura familiar y todo lo que ello implica, de la reproducción de unos valores familiares que van asociados a un tipo de sociedad, que van asociados a un tipo de religión y a un tipo de estructura. Y lo que a mí me resulta interesante es que es como, y eso quizás no nos ha dado tiempo a entrar demasiado, es como ese mundo ibérico va evolucionando, como el mundo ibérico es permeable, muy permeable a lo que viene de fuera. Pero no hay que pensarlo solo como que el mundo ibérico absorbe todo lo romano, sino como el mundo romano se incauta, vamos a decirlo así, o toma muchos elementos del mundo ibérico, que han ido o van desapareciendo a lo largo del tiempo, de tal manera que lo que nos parece es que al final, a partir del cambio de era, todo es romano, todo el mundo vive en casa romana, y luego si escarbamos un poco, tanto en el registro arqueológico como en el registro epigráfico, vemos que todavía hay comportamientos de ese mundo ibérico que perviven durante tiempo, de tal manera que las sociedades interactúan en un espacio como es el ámbito doméstico, que quizá nos es menos conocido y que por eso resulta interesante, o a mí al menos me lo parece. Y es un ámbito que todavía creo que tenemos mucho que aprender y mucho que trabajar todavía. Muchas gracias, Pepe. Manuel. Bueno, para mí la importancia de la casa empieza en que necesitamos conocer la sociedad ibérica como elemento, en general, tanto político como religioso como social, y conocemos muy poco. La mayor parte de las cosas que conocemos las conocemos por evidencias epigráficas, fuentes históricas o casos llamativos como el bronce de la Escuta, lo traigo aquí que a Elena le gustará, donde nos habla de una comunidad que somete a otra, como siervos o como esclavos, ha interpretado, ¿no? Porque hay un problema en la traducción del latín a
a la lengua actual. Está generando un debate, pues era una sociedad esclavista realmente, había una servidumbre. Este tipo de debates solo se pueden desarrollar a través, o sea, este tipo de conclusiones sobre la sociedad general solo vamos a poder saber si nosotros estudiamos, además de otras cosas, a la gente del común, porque si no, no hay forma de llegar. Sabemos varias cuestiones generales, sabemos que el mundo ibérico debe ser entendido como un mundo propio, pero como un mundo propio, que surge del Bronce Final, que tiene una relación muy grande con el mundo fenicio y con el mundo griego, y más tarde con el mundo romano. Y las transformaciones que va sufriendo el mundo ibérico parece que aumentan conforme la cercanía de estas sociedades es mayor. Es decir, por ejemplo, las mayores transformaciones ya vienen cuando Roma está a punto de llegar, ¿no? Casualmente, cuando se inicia, antes incluso de la Segunda Guerra Púnica, pero que Roma ya tiene un papel importante en la península ibérica, vemos grandes cambios dentro de los patrones de población, dentro de la guerra en general, que nos pueden servir para sacar ya una serie de conclusiones. Es decir, está habiendo grandes cambios, necesitamos ver esa influencia. ¿Cómo la podemos ver? Pues solo a través del espacio doméstico, y solo a través de ese espacio doméstico podremos trazar la evolución, que sin duda la hay, pero no sabemos trazar unas pautas generales de ese tipo de sociedad ibérica. Ese es el problema de fondo para mí. Bueno, parece ser que podemos entender que en definitiva hay una relación muy profunda, lógicamente, entre la propia casa y el desarrollo de su propia sociedad. Además, eso lo podemos ver en el proceso de complejización de la casa. Hemos podido ver pocos ejemplos, pero creo que son bastante, dibujan muy bien ese problema cuando vemos una casa ibérica con pocos espacios, no demasiado complicada, no demasiado expuesta, no demasiado decorada, hasta que llegamos a las casas romanas con esa complejidad tan enorme. No debemos olvidar tampoco, Manuel ha hecho una pequeña reflexión al respecto, a esas influencias de elementos fenicios que inicialmente afectan y que quizás fueron el mayor impacto para el cambio de la idea de casa que se produjo en toda la prehistoria de la península ibérica, puesto que entendemos que con anterioridad a esa presencia fenicia las casas eran prácticamente cabañas sin articulación interna, sin espacios internos. Cuando llega el mundo fenicio, unido a otra serie de problemas que es demasiado complicado de explicar aquí y no merece la pena entrar en ello, la casa se convierte en algo más parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, espacios cada uno especializado con una función, la cocina, el almacén, el espacio de producción, el que fuere. Y finalmente llegamos a la época romana, y creo que Pepe también ha diseñado muy bien esa línea, que no podemos ver como una línea completamente fragmentada. Es decir, no se trata de una presencia romana y olvidarnos totalmente de lo que hay de ibérico, de lo que hay de indígena, sino que hay que ver que muchos de esos elementos romanos se está plasmando cómo va evolucionando la propia sociedad ibérica. Es decir, no hay una sustitución de la población. Bueno, yo creo que más o menos esperamos que hayamos podido aclarar algunos temas, y muchas gracias a vosotros.